Y por eso tenemos al doctor Roy Acosta, que es otorrino, y nos habla de estas afecciones que ahora hay un pico, ¿verdad, doctor? Están peor que nunca el asunto. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias. Doctor, ¿qué es lo que pasa dentro del oído específicamente cuando la infección se agrava? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que siente el paciente? Aquí es un poquito más para atrás. En estas épocas, en la cantidad de humedad y de lluvia que nos va afectando, se dan los picos de vía respiratoria, o lo que nosotros llamamos las afectaciones de vía respiratoria. Y recordemos que el oído es parte de la vía respiratoria. Al final todo lo que nos ocurre en la nariz, nos ocurre en la garganta, también va a terminar afectando de alguna forma al oído. Entonces, si inflamamos la nariz, no logramos un drenaje correcto de los líquidos que forman el oído hacia la nariz y hacia la garganta. Entonces, al haber una mayor incidencia, una mayor frecuencia de problemas respiratorios, vamos a tener una mayor frecuencia de infecciones de oído medio, específicamente de las otitis medias, que son altamente presentes en niños por sus características anatómicas, y también en adultos que están muy expuestos a problemas de vía aérea o problemas ambientales. Particularmente, ahora en estas épocas, se nos está juntando la época lluviosa con una condición, digamos, especial en nuestra atmósfera, específicamente en la zona del Valle Central, por la influencia del volcán Turrialba. Doctor, por ejemplo, llega uno con esta lluvia y no traía sombrilla, no llevaba abrigo, llega uno todo mojado, incluso, bueno, pasados por agua, pero ¿cuáles son los errores que estamos cometiendo nosotros como adultos y con nuestros niños que terminan en infección, doctor? La falta de prevención o no considerar la posibilidad de contagio, lo que siempre se ha dicho con respecto a los virus influenza, ¿verdad? Que son virus de alta transmisibilidad a nivel personal, por contigüidad, porque estornudamos de mala forma, porque no nos lavamos las manos, porque no hacemos los cuidados preventivos. Entonces todas esas cosas van a hacer que nos contaminemos más. Y si en el ambiente o en la sociedad tenemos una mayor presencia de los virus, pues por supuesto que vamos a tener mayor presencia de infecciones. Entonces la idea es tratar de evitar la diseminación de nuestros padecimientos, ¿verdad? Para que tengamos menos repercusiones a nivel de la vía aérea. Doctor, ¿por qué es tan común que la garganta y los oídos se vean afectados? Eso es porque tenemos una comunicación, un tubito que comunica el oído con la nariz, o con una partecita que está detrás de la nariz. Ese tubito se llama la trompa de Eustaquio, y particularmente en los niños o en la gente más joven tiene unas características que favorecen que se dé la contaminación o que se dé la inflamación y que el oído se enferme. Eso es porque es un tubito que en los niños es un poquito más corto, es más horizontal, y eso favorece que lo que ocurre en la nariz vaya y repercuta al oído. En el caso de los adultos, la cantidad aumentada de infecciones de oído o por problemas respiratorios se va a dar más por un asunto de presencia ambiental. El adulto está más expuesto a la calle, por ejemplo, al polvo, a la humedad, a la ceniza, a los trabajos, a lugares con alfombras. El adulto es desgraciadamente un poco más sabido a fumar y se expone un poco más a ese tipo de cosas, entonces favorece un poquito más la inflamación de vía aérea. Doctor, por ejemplo, si ya yo tengo, que literalmente estoy pegado, como decimos popularmente, de una infección de oídos, ¿qué hago? Porque son muy dolorosas y yo quisiera hacer algo, ¿verdad? Por lo menos en casa antes de visitar el médico. La idea es que tratemos primero de evitar que se evolucione una contaminación de vía aérea, de que una faringitis o una rinitis no nos vaya a dar una tubaritis y no nos vaya a dar problemas de oído. Entonces es importante el uso de descongestionantes, hacer terapias en la casa, hacer inhalaciones, tratar de usar algún tipo de medicamento esteroide nasal, antigripales o cosas que puedan llevarnos a que los síntomas se hagan más manejables, para que no vayamos a complicarnos y a tener un dolor de oído, que sí es muy incapacitante. El dolor de oído no te deja escuchar, te puede incluso concursar con vértigo, te puede concursar con tinnitus, con trastornos de la percepción del sonido, pero la parte que es más incómoda es el dolor, porque es un dolor que está ahí en la cabeza, que te puede comprometer otras áreas más, y sí es sumamente incapacitante. Doctor, en el caso de los niños, que también se sufre mucho y a veces uno ve prácticas como que les ponen unas gotitas de manzanilla en el oído cuando están chiquititos, ¿qué hacer en el caso de los niños? ¿Y qué es producente y qué contraproducente? Ni para niños ni para adultos. En este caso, tenemos que recordar que el conducto auditivo externo es un lugar cerrado, que es un espacio al que se accesa desde la atmósfera, pero tiene una pared en el fondo, que es el tímpano. Y la infección que posiblemente está afectándose por una complicación de una afectación de vía aérea es una otitis media, no tiene nada que ver con la piel. Entonces
Entonces el uso de gotas en este caso no va a ayudar. No ayuda. Más bien podría complicar con una infección de otitis Doctor, y externa. cuando le ponían como un cigarrillo o Sí, una cosita todas esas que... cosas son prácticas inadecuadas porque ponen en riesgo la piel del oído. Entonces lo que tenemos que hacer más bien es cuidar de que no haya más inflamación en la parte externa, en la parte de la piel, para que no se complique una otitis media con una otitis externa. Entonces, ¿qué debo hacer? Como padre de familia, mi hijo tiene un dolor de oído, ¿qué hago, doctor? Bueno, hay que considerar también la frecuencia. Si ya comenzamos a ver que hay pacientes que tienen una alta frecuencia de trastornos de infecciones de vía respiratoria, hay que considerar la corrección quirúrgica. Pero también, antes de pensar en la corrección quirúrgica, también está la prevención con medicamentos. Manejar los síntomas primero. O sea, el control médico, estar evaluando en el tiempo, ¿verdad? Cómo se comporta la vida aérea de un niño con respecto al uso de antihistamínicos y al uso de esteroides tópicos. Okay, doctor, y con el tema de la garganta, igual, ¿cómo prevenimos? Y si ya vamos ahí medios enfermos, ¿cómo lo tratamos? Bueno, igual, siempre que estamos ante una infección o una inflamación inicial, el tratamiento es sintomático. Usamos cosas como analgésicos, antiinflamatorios, esteroides, cosas, como dice uno, tratamiento light. Pero cuando ya la inflamación pasa a una infección, tenemos que pensar en antibióticos para lograr manejar la colonización que tiene la persona con bacterias. Doctor, algo tan común como que yo creo que muchos este fin de semana se pasaron por agua, llegan empapados, pelo mojado, zapatos mojados y uno dice, ay, ya me va a entrar una infección. ¿Qué debería hacer cuando llego a casa? ¿Me tomo el tecito, me quito la ropa? O sea, ¿qué debería ser la recomendación? Lo que pasa es que si ya la persona viene con una contaminación, yo creo que ya para ese tiempo ya es tarde. O sea, entonces, ya no sacamos la rifa. Entonces, ya posiblemente de una u otra forma va a padecer los síntomas. Lo que podemos hacer es que tal vez el cuadro sea menos terrible, bueno, menos invasivo. ¿Y qué hacemos entonces, doctor, para evitar que sea tan invasivo? Soporte con una buena alimentación, con vitaminas. La sopita caliente, el tecito, todas esas cosas ayudan. Son paliativas y ayudan, nos ayudan a sentirnos mejor. Y eso está bien, ¿verdad? Pero de repente va a haber que tomar algún medicamento que nos ayude, como dice uno, a levantar las defensas. Hay varias opciones en el mercado que nos favorecen la implementación del sistema inmune. Podemos usar antivirales, podemos usar medicamentos antiinflamatorios. Las mezclas de antigripales también son una opción adecuada como para manejar los síntomas de manera inicial. Pero si un cuadro gripal o una molestia de faringe, una molestia de oídos tiende a complicarse, si usted ve que después de 2 días o 3 días ya la cosa no va bien, mejor consulte, porque podría haber algo más. Ok, alguna enfermedad de fondo también. Podría haber alguna condición de fondo que pueda favorecer que se den complicaciones en el oído, que al final puede terminar con una ruptura de la membrana timpánica, que eso es lo que queremos evitar. Doctor, hay cosas que uno habla popularmente, y es igual que si me mojo, que me enfermo, si mi cuerpo se enfría también, porque la gente dice que cuando se le enfría el cuerpo es como que se vuelve una esponja para que entren los virus. Lo que le decían las señoras a uno antes de que no salga el frío, o que bueno, se ponga una también, bufanda o que se abrigue. Y más si se mojó y va usted todo mojado y con el chiflón, el viento helado y todo esto. Sí, lo que pasa es que eso son como una creencia muy popular de que si nos exponemos al frío nos vamos a enfermar. Realmente no es tan así. Lo que podemos ver es que en las épocas de frío, o sea, en las épocas de invierno, vamos a encontrar mayor presencia en la población general de infecciones virales. Entonces eso nos hace más frecuente la contaminación, pero no tiene que ver con la exposición. O sea, lo que pasa es que tenemos más posibilidades a nivel social de contaminarnos. Pero no es el frío. No es el frío. No. Pero doctor, que nos tenemos que enfrentar a la lluvia, al frío y que llueve o no, igual tenemos que salir a trabajar. Sabemos que esto propicia infecciones, doctor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos por lo menos a nuestra manera de prevenirlo? Lo que siempre decimos los médicos a la gente, no fume, no tome, ¿verdad? Una dieta muy saludable, muy sana, muy balanceada, haga ejercicio, hidrátese bien, y de ahí ya cuando tenga la infección encima, pues hay que tratarla, ¿verdad? Pero la prevención y los estilos de vida saludables son importantísimos para tener una buena defensa. El abrigarnos, salir más abrigaditos, llevar siempre que la capa, y estoy hablando con los chiquillos de la escuela también. ¿Eso nos puede...? El abrigarnos nos da comodidad, nos da un poco más de mejor desempeño porque estamos tibios, estamos calientes, pero el abrigo o no abrigo no nos va a proteger de la infección. Okay. O sea, nos ayuda a estar más cómodos, nos ayuda de repente a funcionar mejor en una etapa de frío, pero igual, si en la presencia o en el lugar donde estamos hay
en el ambiente una carga fuerte de virus, es altamente probable que nos contaminemos. O sea y si estamos con las defensas, porque a uno le dicen, no, lo que hay que darle son vitaminas y hay que darles ampollitas cargadas. Eso había que hacerlo antes. Pero, eso hay que hacerlo siempre, ajá, para que no se den las infecciones. Pero entonces sí es una práctica que se puede mantener, sí, claro, de estarnos cargando, ajá, estilos de vida saludables. No es estar tomando vitaminas como tal, como medicamento, es ayudarnos a tener una dieta saludable y estilos de vida saludables. No necesariamente con suplementos, entonces, doctor. Sí, los suplementos ayudan, pero se supone que si tienes una dieta correcta, de esa dieta correcta, tu cuerpo va a coger los suplementos que necesita. Los suplementos ayudan, pero de ahí la dieta está para eso. Ok, entonces, y otra recomendación que debamos manejar, doctor, además de la dieta, el poquito de ejercicio, por ejemplo, las vacunas, porque hay gente que en esta época dice, no, me voy a poner la vacuna de la gripe o la vacuna de una vez para evitar. En general, la vacunación siempre ha sido importante y ha demostrado a nivel de la historia que resuelve y que controla los problemas de enfermedad a nivel de la humanidad. De hecho, por eso la erradicación de algunas enfermedades que en el pasado fueron catastróficas. Entonces, la vacunación anual para los virus influenza siempre ha sido importante, porque nos va a ayudar a tener una maduración en el sistema inmunológico para defendernos un poco mejor. Ok, en el caso del adulto mayor, doctor, que sabemos que igual que los niños son poblaciones vulnerables. Sí, es que son poblaciones de riesgo. ¿Qué podríamos recomendar en el caso de ellos? Más usted suma en un adulto mayor trastornos como diabetes, o trastornos como hipertensión, o trastornos como artritis, u otro tipo de cosas que podrían ponerlo inmunológicamente en compromiso con respecto a otra gente. Entonces sí, en ese tipo de poblaciones, en los asmáticos, que es sumamente importante, la vacunación y la prevención va de la mano con una buena, o sea, con un buen estilo de vida. Es parte del manejo que hay que darles, para que las infecciones o los compromisos que haga en la vía aérea sean menos agresivos, porque si se sabe que son poblaciones que cuando se infectan o cuando se inflaman, les va un poco mal. Sí, y en el caso del asmático, doctor, que usted lo señalaba, ¿qué le recomendamos? Porque hay una buena cantidad de asmáticos en nuestro país. Siempre ante los primeros síntomas de vía aérea, que generalmente empiezan a nivel nasal, mejor consulte. Moquitos es lo primero, picazón, doctor. Mucosidad, obstrucción, trastornos como congestión facial, congestión nasal, ese tipo de cosas van a ayudar o van a favorecer la inflamación de la vía aérea. Generalmente los trastornos de los asmáticos no van directamente de los pulmones. Generalmente la historia es que comenzaron con una picazón de nariz que fue descendiendo y después hacen todo el cuadro respiratorio. Entonces siempre ante los primeros síntomas, mejor consultar. Doctor, ahora usted señalaba que su consulta ha estado llenísima en estos días y también, por ejemplo, en el caso de los hospitales, por el hospital de niños, también usted ve lleno en estos días. Las salas de emergencia se ven saturadas de gente con trastornos respiratorios. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal, doctor? Que tenemos lleno las salas de emergencia y la consulta en general. Qué difícil, porque lo que tal vez no estamos haciendo mal, tal vez no estamos haciendo algo mal, simplemente estamos en una situación de año o de época en la que nos pone más susceptibles, porque hay mayor presencia a nivel general de infectados. Que hay más virus en el ambiente. Sí, es que, por ejemplo, si vos trabajas en un lugar donde hay 50 personas y en enero, por ejemplo, que es verano, solo llega una persona con gripe, tienes menos posibilidades de infectarte que si ahora en octubre te llegan 25 con gripe, ¿verdad? Porque todo el mundo está con cuadros respiratorios. Entonces la posibilidad de contagio es más grande. Okay. Por eso es que en estas épocas se nos hace más frecuente la consulta de respiratorios en las clínicas, en los hospitales, en todo lado. Doctor, de la mano con lo que usted me está señalando, anualmente, ¿cuánto podríamos calificar, entre comillas, como normal que sufra yo de un cuadro de infección como este? O sea, ¿con qué frecuencia ya yo digo, no, hay un problema de fondo? A ver, normalmente, cuando estamos hablando de cuadros gripales simples, así, sin más complicaciones, así como una mujerilla y congestión y esas cosas, consideramos como habitual que una persona tenga de 3 a 5 o 6 cuadros por año, pero que sean cosas leves. ¿De 3, 5 hasta 6 al año? ¿Se puede...? Pero en poblaciones de vulnerabilidad. ¿Y cómo definimos que sea leve, doctor? Porque tal vez mi consideración de leve no es la misma que la señora que está viviendo en casa. Esa parte es muy subjetiva, porque lo que para una persona puede ser leve, para otra persona puede ser muy agresiva, ¿verdad? Porque depende mucho de las condiciones de fondo que tenga una persona. O sea, no será lo mismo, por ejemplo, para un atleta de alto rendimiento tener una gripe que para una señora de 80 años que ya tiene una diabetes o una artritis reumatoide, por sus condiciones de fondo y por su sustrato, por supuesto que es diferente. Pero básicamente los médicos consideramos como leve algo que se resuelve en 2 o 3 días y que no requiere antibióticos. Ok, eso puede ser el parámetro para es un parámetro como
más objetivo para definir leve. En el caso de los niños, doctor, porque usted decía, ¿verdad? Uno como adulto a veces llega a una persona enferma, pero a veces en los chiquitos llegan 2, 3, 4 y está el típico niño, no sé señora, tal vez usted en casa que dice, es que mi chiquito le da una gripe y a las 2, 3 semanas otra vez lo veo con moquitos en la nariz. Es sumamente frecuente y ahí es donde entramos a la consideración de que cuando son cuadros muy seguidos, hay que considerar el tratamiento preventivo de uso crónico, la que generalmente usamos de 6 a 8 semanas en algunos casos, o la necesidad, o valorar la necesidad de una corrección quirúrgica para quitar amígdalas, para quitar adenoides, porque son estructuras que son muy ávidas a inflamarse, entonces favorecen la perpetuación de cuadros respiratorios. Doctor, usted señalaba que la garganta y el oído están como muy ligaditos, porque generalmente usted siente un, ¿verdad?, toquecito en el oído y también asocia el de garganta. ¿Podríamos reforzar ese concepto que usted mencionaba al principio de que están ligados? Es sumamente frecuente que la consulta, o la molestia de la persona sea un dolor de oído, pero no tenga nada en el oído. Lo que tiene es la garganta, entonces, doctor. Es frecuente que tenga molestias de garganta, pero no se vea gran cosa en la garganta, sino que tiene una infección de oído, ¿verdad? O sea, están generalmente asociados, doctor. Eso es por la comunicación anatómica que tenemos entre el oído y la faringe. Hay como un conducto ahí que nos une, doctor, estamos ligados, entonces. Hay un tubito que nos comunica, que nos permite ventilarnos y nos permite manejar las presiones, nos permite que el oído se limpie, se drene. Entonces ese es el que favorece que cuando hay inflamación de vía aérea, la vía aérea como llega hasta el oído, puede comprometer al oído también. Ok, doctor, sigamos hablando de lo habitual de que aparezcan este tipo de infecciones, pero ahora en el caso de los niños, que tal vez, ¿verdad?, con mayor frecuencia presentan este tipo de infecciones. ¿Cuánto para que la señora en casa diga, no, si me da 2, 3 veces al año está todavía dentro del parámetro normal, o cuál sería ese parámetro, doctor? Eso es muy interesante, porque si uno le pregunta a los pediatras le dicen a uno que hasta 8 cuadros de compromiso de vía aérea leve por año se aceptan. Lo que pasa es que ¿qué papá quiere tener al chiquito 8 veces al año enfermo? Eso es sumamente incómodo, porque si, digamos que... Casi una vez al mes, doctor. Exactamente, eso voy. Digamos que la infección o la inflamación de vía aérea se presente una vez al mes. Eso va a significar que una vez al mes, más o menos, la mamá o el papá o el cuidador de ese niño tiene que comprometer su horario de trabajo para llevarlo al médico o para cuidarlo, porque de repente no se lo van a aceptar en la guardería, porque también esas cosas, ese tipo de inflamaciones repercuten en la funcionalidad del chiquito. Claro. Las maestras o los... no van a clases, prefieren que un niño que está muy enfermo exámenes, se quede mejor en la casa. Y además, doctor, sumándole a eso, el hecho de que le estén mandando constantemente antibióticos. A los papás no les gusta exponer a sus hijos con tanto antibiótico. Es que el uso crónico de antibióticos podría comprometer también otros sistemas, como por ejemplo el sistema digestivo y darnos diarrea y otro tipo de complicaciones más, ya meramente por el uso de antibióticos. Entonces, ese número de infecciones a veces no es tan cómodo, ¿verdad? Es como decir que se tenga hasta 8. O sea, yo preferiría que mi hijo tenga ninguna, ¿verdad? Por supuesto, pero a veces no se puede. Entonces, cuando uno ya ve que comienzan a tener más de 3, más de 4, mejor ir considerando un manejo un poquito más cercano del paciente. Primero con medicamentos y si no, pues pensar en algo un poquito más agresivo. ¿Y cuando son mascarillas que se les pone, doctor? Porque las señoras también les preocupa que a los chiquitos que constantemente salen en la madrugada de emergencia ponerles mascarillas y todo esto. Lo que pasa es que las mascarillas en esos casos son necesarias, porque es un niño que no está respirando, porque es un niño asmático que se está ahogando, se está asfixiando. Entonces la mascarilla es una necesidad y no hay discusión, hay que ponerla. Entonces, la idea es tratar de no tener situaciones que nos lleven frecuentemente al uso de mascarillas o a las complicaciones de vía respiratoria. Pero la consulta de las señoras es, ¿estas mascarillas pueden afectar a mi hijo a otros niveles? Porque claro, usted dice, son necesarias, pero cuando son tan frecuentes puedo estarlo comprometiendo en otras áreas. Lo que se ha visto es que el niño que tiene frecuencia de mascarillas o está muy expuesto a esteroides o a ese tipo de medicamentos, podría tener afectación de la vía aérea con crecimiento de hongos como cándida, por ejemplo. Pero eso es una enfermedad o una condición que es inherente al uso de mascarillas, porque es una complicación necesaria. Si no le pones la mascarilla, se te asfixia chiquito. Claro. Entonces eso no es el menor mal dentro de... Así que yo les diría, no piensen en las complicaciones de las mascarillas, mejor piensen en cómo hacer para que no tengamos que usar mascarillas. ¿Y cómo haría entonces la señora, doctor? Dieta saludable, vamos a la misma fórmula. Evitemos el contacto con el humo con un cigarrillo, con el humo de carros, con el humo de cocinas de leña, ¿verdad? Es interesante cómo uno ve a la gente que va en el carro con chiquitos fumando.
las calles, porque uno lo ve todo el tiempo. Sí. O sea, hay una falta de conciencia a nivel de respeto y a nivel de prevención para los menores de edad. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que hacerlas para que tengamos menos frecuencia en la vía respiratoria. Perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo que gusto. nos haya acompañado en esta mañana, así que, y gracias por darnos tan valiosas recomendaciones, doctor. Encantadísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial.